Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es el que vive, amada iglesia? Cristo. Si Cristo vive, regálale una ofrenda de alabanza al Señor. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Poderoso Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Dios bendiga vuestras vidas, amados hermanos. Amén. Vamos a tener la meditación de la palabra en esta hermosa noche. Yo le invito a que usted se ubique en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 13 en adelante. Y vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión del precioso Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de esta manera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Amén. Tome asiento, iglesia del Señor. Vamos a meditar en esta porción de las Escrituras. Conforme avance la predicación, vamos a seguir viendo otros textos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí dice la palabra, en mi Biblia tiene un prefacio que dice, o título: en el camino a Emaús. Yo creo, iglesia del Señor, que es una historia muy conocida por muchos de nosotros. La hemos escuchado en boca de otros predicadores, la hemos lecturado y hemos meditado en ella y nos hemos asombrado de esta historia. ¿Por qué causa asombro, iglesia del Señor? Porque muestra la historia de la palabra del Señor, el registro de la palabra, como dos discípulos, bastantes discípulos que habían en aquel entonces, amén, pero dos de esos discípulos comenzaron a caminar y a relatar todo lo que había pasado. Según la palabra muestra que ellos estaban relatando como cualquier novedad, como cualquier acontecimiento. Muchos de nosotros sucede algo, nos encontramos un vecino, nos encontramos a un familiar y va por el camino y le dice: oye, si no sabe lo que pasó el día de ayer, uy, mira cómo mataron ayer a fulano, uy, mira qué es lo que le pasó el de ayer, cómo le rompieron la cabeza. Y son noticias que uno las cuenta a la persona. Pero la Escritura dice que mientras estos dos hombres hablaban y estaban platicando y estaban tristes, dice la Escritura que Dios en su soberanía permite que Jesús Nazareno, ya resucitado, se acerque a ellos. Oiga, esta historia es muy hermosa porque el Señor nos da a entender que a veces así estamos muchos de nosotros, cristianos, discípulos del Señor, maestros de la palabra, predicadores, testigos del poder de Dios. A veces estamos como estos dos hombres, que a veces estamos platicando de las cosas de Dios y a veces Jesús se para al lado de nosotros y no nos damos cuenta que el maestro, que el nazareno, que el caballero de la cruz está al lado de nosotros, a su nombre. Entonces, estos dos discípulos, dice la Escritura, aleluya, que ellos estaban con los ojos velados. Obviamente estaban totalmente ciegos, estaban totalmente vendados por el enemigo, por la situación, por el acontecimiento que había sucedido, y no podían percibir, no podían darse cuenta que el Señor Jesucristo estaba al lado de ellos, conversando y caminando con ellos. Amén. Debe uno estar demasiado ciego, iglesia del Señor, para no darse cuenta que Jesús Nazareno está al lado de uno. A mí me ha tocado, iglesia del Señor, hablar con personas
ministros, cristianos, con hombres de Dios, cosas de Dios, misterios del reino de Dios, y hay gente que no te entiende, hay gente que no comprende, porque a veces están ciegos, están con el entendimiento velado, no pueden comprender, no pueden discernir lo que se les está compartiendo, solamente escuchan, solamente miran, solamente contemplan lo que se está enseñando, lo que se les está diciendo, pero no pueden atesorar, no pueden entender lo que se les está compartiendo, porque están como estos dos discípulos, con el entendimiento y los ojos velados. Es decir, ellos estaban ciegos. ¿Cuál es el comentario o lo que el Señor le dice, aleluya, en el verso 17? Mire que Jesús le dice, ¿qué pláticas, es decir, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque a Jesús les había hablado a la mayoría de sus discípulos que el Hijo del Hombre tenía que ser vituperado, escarnecido, crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Ellos lo sabían. Cristo les había manifestado lo que a él le iba a acontecer. Pero estos creyentes eran de los creyentes como los creyentes de hoy en día, que se les predica ahorita y en 5 minutos se les olvida todo. O al día siguiente le preguntan, hermano, ¿qué se predicó ayer? Uy, no sé, miran al techo, miran a la pared para ver si está escrito en el techo o en la pared. Así hay creyentes que están en las congregaciones, sentados en la banca de la iglesia, aplauden, dicen gloria a Dios, dicen aleluya, dicen Cristo vive, hablan lengua, danzan, pero cuando se predica un mensaje nunca entiende lo que se le está predicando, porque están como estos discípulos a su nombre. Es terrible tener una vida de discípulo y estar ciego. ¿Será posible que se pueda ser discípulo y estar ciego? Por supuesto. No es la voluntad de Dios que seamos discípulos y estemos ciegos. Esa es la voluntad de uno, la voluntad del diablo, del sistema y de la carne. Que uno sea creyente, miembro de una casa de oración, miembro de un ministerio y esté ciego. Yo conozco a gente, montones, hay por montones, como la hierba del campo, que están en las iglesias, brincan, saltan, dicen gloria a Dios, hablan lengua, profetizan, sirven en el altar, cantan, predican, barren la iglesia, son ayudantes de la obra de Dios, pero están ciegos a la realidad, ciegos a los misterios de Dios, están totalmente vendados y no pueden ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos, a su nombre. Están como Pablo. Pablo estaba vendado, tenía escamas. El poder de Dios, dice la Biblia, que golpeó la vida del apóstol Pablo, lo impactó camino a Damasco y le cayeron como escamas de los ojos. Cuando Ananías oró, le puso una mano en la cabeza y el poder de Dios hizo manifiesto que las escamas que él tenía se le caigan. Hoy por hoy deseamos que el Espíritu de Dios me impacte a mí, lo impacte a ustedes, mis amados hermanos, lo impacte a los hermanos que nos están observando en esta hora, lo impacte el Espíritu de Dios y se caigan las escamas que nos están teniendo ciegos, nos están teniendo ignorantes al propósito divino. A su nombre sea toda la gloria. Es muy tremendo, es muy triste, porque Jesús quería escuchar algo distinto, pero obviamente que Jesús se aparece para ayudarles, para mostrarles su condición. Mire, iglesia de Cristo, aleluya, en el verso 25, lo que Jesús les manifiesta a ellos, luego que Jesús tenía rato, tiempo, no sé qué tanto, quizás 1 hora, 2 horas, no lo sé, qué tiempo habrá estado Jesús caminando con ellos, pero en el verso 25, mire lo que Jesús le dice a los 2 discípulos. ¿Qué es lo que el Señor nos puede decir a nosotros por estar ciegos sirviéndole a Dios? Estar ciego dentro del Evangelio. Cuidado, Dios nos dice esto de aquí. Mire lo que dice. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así hay gente insensata, tarda para creer. ¿Cuándo creen? Cuando ven, como el apóstol Tomás,
lo que ellos tienen que ver con sus ojos. Lo que Tomás dice: si yo no veo su costado, si no meto mi dedo en su llaga y pongo mi mano en su costado, no creo. Es que hay creyentes que quieren ver a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Si Dios te dice, créeme, hay que creerle. Y yo le digo a mi hermano y mi hermana que es duro creerle a Dios. Esta carne te dice, no, es imposible, no, no se puede. Esta carne te dice, ¿cómo va a ser? ¿Acaso que Dios te va a dar? Esta carne piensa, esta carne razona en contra de los propósitos de Dios a su nombre. Esta carne se va en contra de la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queramos. Por eso que Jesús le suelta esta exhortación a sus dos discípulos y le dice: insensatos. Llega un momento en que Dios tiene que llamarnos así, decirnos insensatos. Sí, iglesia insensata, ministros insensatos, profetas insensatos, siervos insensatos, que son tardos para creer todo lo que Dios ha dicho. Aquí el Señor le dice a ellos: tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. No solamente Jesús les anunció, profetas de la antigüedad, la ley de Moisés y la palabra de Dios profética, Isaías, Jeremías, los demás profetas hablaron lo que le iba a acontecer al Mesías, pero ellos ni con eso habían creído. Hoy por hoy a la iglesia se le predica, se le profetiza, se le enseña, se le habla, se le dice algo, se le muestra lo que Dios le manda, pero la gente no cree. Tiene que bajar Dios del cielo, tiene que bajar Dios con una revelación grande, tiene que venir en un querubín, aleluya, y ahí la gente cree. Porque así somos nosotros, somos a veces exquisitos, queremos que Dios nos dé una revelación a nuestro gusto y a nuestro antojo. Y no es así, mis hermanos, no es así. Dios revela como a Él le place, como a Él le da la gana, por decirlo así. Mire lo que dice, aleluya, en el verso, aleluya, 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Wow! A veces así es el Señor, mis amados hermanos. A veces Dios te da un toquecito del Espíritu Santo y luego Dios te deja para ver si tú anhelas más, para ver si yo anhelo más, para ver si yo deseo más de esa gloria. El Señor dice: voy a visitarlo a mi siervo, voy a visitarla a mi sierva, voy a visitar a mi pueblo, le voy a dar un toquecito nomás, le voy a dar un pellizquito nomás, para ver si ellos vienen solitos a pedirme más, porque la Biblia dice que si uno pide, recibe. Estos hombres llegaron a un determinado tiempo que ya estaba oscureciendo, iban a su casa. Le dijeron: maestro, no sabían que era el Señor. Le dijeron: quédate con nosotros, ven a comer. Y el Señor accedió. Y estando a la mesa, el Señor bendijo los alimentos, les dio de comer. Y en aquel instante el Espíritu de Dios les quita la venda a ellos. ¿Será posible, iglesia de Cristo? Mire, aquí hay unos pasos específicos por donde el Señor te abre los ojos a ti y a mí. Miren lo que dice la Biblia. ¿Por qué se le abren los ojos a ellos? Porque ellos le dieron cabida al maestro en sus casas. Ellos le dijeron: maestro, quédate. Obvio que no sabía que era el maestro, pero le dijeron: quédate con nosotros, ven a comer. Desde ese momento estaban bien. Cuando alguien le dice: Señor, quédate en mi casa, vive en mi vida, posa en mi corazón, toma dominio del ministerio, toma dominio de mi hogar, de mi familia, sé parte de mi hogar. Ese es el primer paso para que el Espíritu Santo te comience a abrir los ojos a su nombre. Y luego de eso, que el Señor le abrió los ojos, el Señor se desapareció
no es que le dijo chao hasta mañana. Señor, se desapareció. Porque así es el Señor. Cuando uno menos espera. A mí me ha pasado, mis amados hermanos. Yo he estado caminando, he estado rumbo a diferentes lugares cuando de repente siento un cosquilleo del Espíritu Santo. Siento una cosquillita que me va bajando por la cabeza, por la barba. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Y comienzo a sentir la unción del Espíritu Santo. Y luego ya no la siento. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué tengo que hablar? ¿O qué no tengo que hablar? ¿Qué va a pasar? Yo estoy que clamo, estoy que oro, estoy que disparo para arriba, estoy que me conecto con el cielo, porque me dieron un toque de Dios, me dieron algo para sentir y tengo que seguir conectado para ver qué desea el Dios de los cielos con mi vida. A veces Dios tiene que hacerlo así. Eso es como el niño chiquito cuando el padre le da una golosina, le da un pedacito y el hijo está ahí. Papi, está que le pellizque el zapato, está que le jale el pantalón, está que le hace mueca, está que se le pone de frente. Así es mi niño chiquito, le damos algo que le gusta, está ahí, no se va. Está ahí que hostiga, que molesta, está persistiendo. De la misma manera de ser Espíritu de Dios, que nosotros seamos así con el Espíritu Santo. Señor, te desapareciste de mi vida, pero yo te vi. Yo no quiero que estés desaparecido. Yo no quiero que tú estés presente en mi vida. Yo te quiero ver día tras día. Yo quiero que tú estés conmigo. Yo no quiero que tú te vayas. Esta historia es tan hermosa, mis hermanos, que nos llama a reflexionar sobre nuestra vida de creyentes y de discípulos. Ellos no eran ignorantes, ellos no eran ajenos, ellos eran conocedores de las cosas de Dios. Y al que conoce, Dios se le revela, pero en cierta manera para reprenderlo, exhortarlo, para edificarlo. Mira lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dicen estos hombres? En el verso 32. Miren qué es lo que manifiestan ellos luego que Jesús se desaparece. Dice el verso 32 del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ojo, mediten esta, iglesia del Señor. Ellos comienzan a darse cuenta que desde el momento en que Jesús aparece y ellos estaban caminando, el corazón de ellos le quemaba. Se parece como lo que dice Jeremías. No quiero hablar, dijo Jeremías. No voy a profetizar en tu nombre, dijo Jeremías. Pero no pude hacerlo porque había un fuego metido dentro de mis huesos. El fuego de Dios no va a dejar quieto a los suyos. El fuego de Dios va a estar ahí presente y diciéndote: yo estoy en medio. Es mi fuego que estás sintiendo. No es un demonio que se apareció, no es un ángel que se apareció. Es el grande Jehová, es el Señor Jesucristo, y es el fuego del Señor que esos discípulos comenzaron a sentir, pero estaban queditos. Mientras ellos estaban ahí, estamos sintiendo algo. ¿Qué será? Así hay gente que sienten algo, pero están dudosos, están preguntando: ¿será o no será? ¿Es Dios o no es Dios? Y dice ellos: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino. Todavía no sabían que era Jesús y ya el corazón les ardía. ¿Por qué? Porque cuando viene la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios aparece, cuando la presencia de Dios llega fuego, llega gloria, llega presencia, llega bendición a su nombre. Y dice: y cuando nos abría las Escrituras. ¿Qué significa esto que dice cuando nos abría las Escrituras? Era cuando el Señor les recordaba lo que decía las Escrituras. Mientras Cristo aparecía, les ardía el corazón. Mientras Cristo les hablaba, les ardía el corazón a los discípulos.